El Gorgias de Platón se sitúa firmemente en el clima cultural y político de Atenas en el periodo clásico. El diálogo debate cuestiones que eran de gran interés en ese momento, incluida la naturaleza de la oratoria y la responsabilidad social de los políticos. Y como en muchos de los diálogos de Platón, la oratoria se interpreta en oposición a la verdadera filosofía, una noción popularizada por primera vez por el propio Platón en sus escritos. Además, en la Atenas clásica el gobierno era democrático, lo que significaba que las cuestiones importantes se debatían ante una asamblea de ciudadanos. Por consiguiente, para tener éxito en este tipo de entorno político, los aspirantes necesitaban desarrollar fuertes habilidades de oratoria y debate. No es de extrañar que Platón fuera tan crítico de la democracia como de la oratoria y la sofistería, prefiriendo formas de gobiernos que, en su opinión, fueran menos susceptibles a los caprichos de las masas. De esta manera, la polémica presentada en el Gorgias contra los maestros sofistas de la virtud, que exigían un pago por sus enseñanzas y se quejaban de la ingratitud de sus alumnos cuando no se les pagaba, se demuestra en el Sócrates de Platón que la ingratitud de los estudiantes se manifiesta el fracaso de la enseñanza de la virtud y por tanto su inutilidad. De esta manera, que si la lección fuera valiosa y exitosa, el estudiante mostraría su propia gratitud. Es vergonzoso cobrar por la educación moral, lo cual Platón lo veía como algo desagradable. Es en este contexto que se plantea un desacuerdo fundamental entre Platón y el maestro de la retórica llamada Isócrates. Pero Isócrates, que era contemporáneo a Platón y profesor de retórica que pertenecía a un grupo de personas duramente atacadas en el Gorgias, se opuso a la crítica generalizada que allí se hacía a los atenienses. Sin referirse explícitamente a la obra de Platón, señaló que él y muchos de sus conciudadanos no veían la relación entre poder y felicidad de la manera superficial y falsa criticada en esta obra llamada Gorgias. Y por último, en esta obra también podemos notar que se anticipa el juicio de Sócrates y su sentencia de muerte. Aquí nos ofrece una explicación para ello y se justifica, aunque los cargos contra él aún no han sido presentados en el momento del diálogo. Así pues, el Gorgias es uno de los textos polémicos que se difundieron en el contexto de las disputas entre partidarios y opositores de Sócrates. Los juicios devastadores que Sócrates pronuncia en el diálogo sobre el Estado ateniense y sus 4 representantes más famosos, así como sobre la masa de sus conciudadanos, reflejan la profunda decepción de Platón con el sistema político de Atenas. El ambiente se desarrolla en un edificio donde el famoso orador Gorgias ha estado dando una conferencia ante la audiencia. El diálogo comienza cuando Sócrates llega con su amigo Crefonte y los dos son bien recibidos por Calicles, un aspirante a político que ha estado hospedando a Gorgias en su casa, y Gorgias está terminando su exposición, pero Calicles le ofrece que dé otra conferencia y muestre su habilidad oratoria para Sócrates y Querefonte. Así, en la primera parte del diálogo, Sócrates busca establecer la naturaleza exacta del arte practicado por Gorgias y a medida que ellos llegan a una definición de oratoria, apoyándose en gran medida en la analogía con otras profesiones como la zapatería, la medicina, la pintura, Sócrates comienza a desarrollar así, de esta manera, su distinción clave entre conocimiento y la opinión. Y esta distinción, que sigue siendo importante a lo largo del diálogo, se basa en la premisa de que el conocimiento debe ser verdadero, mientras que la opinión puede ser verdadera o falsa. Tras admitir esta distinción, Gorgias procede a clasificar la oratoria como el arte de producir convicción basada en la opinión en una audiencia masiva, una concesión que puede parecer apresurada y que pronto lo lleva a tener problemas. De hecho, Gorgias parece pensar que su definición de oratoria es una prueba de su grandeza, cuando en realidad, al menos en la opinión de Sócrates, su clasificación de la oratoria como una persona ignorante, ya que después de todo, una persona no debería ser capaz de producir convicción en un tema sobre
el que no tiene ningún conocimiento. Y por encima de todo, Sócrates revela que está más interesado en el significado del bien y del mal. Para Sócrates, todas las artes y conocimientos verdaderos ayudan a llevar a una persona a vivir una vida más virtuosa, una que esté de acuerdo con la moralidad y lo que es mejor para el alma. Este es un concepto clave que se volverá aún más importante a medida que avanza el diálogo. Por ahora, el escepticismo de Sócrates hacia los usos de la oratoria se basa en el hecho de que, como sugiere el razonamiento de Gorgias, es posible que el orador haga un mal uso de sus habilidades para hacer el mal. Esta admisión implica que existe un peligro moral inherente a la oratoria, que en manos del tipo incorrecto de orador podría usarse para engañar o corromper a una audiencia en lugar de inculcarle el conocimiento y la virtud. Y así el debate de Sócrates con Gorgias es una poderosa demostración de su método de preguntas y respuestas para llegar a conclusiones en las que ambas partes están de acuerdo en una secuencia lógica. Sin embargo, esta es solo la primera parte del diálogo. La segunda parte consiste en la refutación, que generalmente se produce cuando Sócrates demuestra que en el curso de la discusión su interlocutor ha hecho una afirmación que es contradictoria o ilógica. Este método además se opone al estilo oratorio practicado por Gorgias y sus semejantes, un método caracterizado por el largo discurso de exhibición. En esta segunda parte del diálogo comienza con Polo, el alumno de Gorgias, interrumpiendo a Sócrates mientras expone las inconsistencias que ha descubierto en la definición de oratoria de Gorgias. Polo intenta dar vuelta a la situación exigiendo que Sócrates presente su definición de oratoria. La respuesta de Sócrates introduce la distinción entre un arte y una habilidad adquirida por la experiencia, revelando sus propias ideas sobre el propósito del arte. Y Sócrates clasifica la oratoria junto con otras artes que no se basan en una teoría racional y que están dirigidas a producir placer. La distinción que hace Sócrates entre un arte y una técnica le permite también abordar la relación entre cuerpo y alma, pues lo que está dirigido a producir placer se relaciona con el cuerpo, mientras que las artes que producen de una teoría racional y por supuesto la filosofía se relaciona con el alma, que es mucho más importante que el cuerpo. Sócrates también desarrolla su punto de vista sobre el significado de lo correcto y lo incorrecto, relacionado estos puntos de vista con los efectos que el comportamiento correcto o incorrecto tiene sobre el alma. De esta manera Sócrates es capaz de defender con éxito sus proposiciones conectadas de que sufrir el mal es mejor que hacer el mal y que es mejor sufrir el castigo por el mal que escapar del castigo. El éxito de Sócrates se debe en gran medida a la comprensión convencional de Polo de términos como vergonzoso y bueno. Cuando Polo admite que es más vergonzoso hacer el mal que sufrir el mal, está hablando en términos de ideas contemporáneas de honor y deshonra. Sócrates se basa en estas ideas convencionales para presentar su caso en términos que Polo aparentemente no puede refutar, enmarcando el castigo como algo que es útil y por lo tanto una extensión de lo que es bueno. Polo podría haber ido más allá en su argumento al interrogar el uso que Sócrates hace en términos como vergonzoso, bueno y útil, en lugar de aceptar las definiciones que Sócrates utiliza. Aunque los argumentos éticos ambiguos que Sócrates utiliza contra Polo pueden ser imperfectos, Sócrates introduce un aspecto importante de sus opiniones, a saber que alguien que tiene riqueza y recursos, pero carece del conocimiento para hacer el bien, no es verdaderamente poderoso en absoluto. Sócrates también incluye cada vez más el alma en la discusión. De esta manera, para Sócrates, el alma es la parte más importante del individuo, y la salud del alma mejora al hacer el bien y a la inversa, se destruye al hacer el mal. Las propiedades literarias del proyecto de Platón se hacen cada vez más claras a medida que avanza el diálogo. Platón estaba tan interesado en los caracteres individuales de sus interlocutores como en el tema de los diálogos mismos. Así Gorgias es retratado como una figura pomposa y tal vez demasiado segura de sí misma, a quien Sócrates lleva fácilmente a la inconsistencia. Polo, por otra parte, más audaz que Gorgias,
pero llevado con la misma facilidad a la inconsistencia. Calicles, en cambio, en la siguiente sección, pasará de ser un interlocutor educado a una figura cada vez más adversaria. Al mismo tiempo, Sócrates, que dirige la discusión, enfatiza la importancia de la conducta y un deseo mutuo de descubrir la verdad, pero de una manera que a veces parece poco sincera, ya que Sócrates es claramente capaz de llevar a sus interlocutores a donde él quiere ir, y al desarrollar estas características de sus interlocutores, Platón explora la forma en que la naturaleza humana da forma a la búsqueda de ideas filosóficas, un esfuerzo incorregiblemente humano. La conversación entre Sócrates y Calicles es la más larga de las tres secciones del diálogo y, en muchos sentidos, la más importante. Esta sección establece las opiniones de Sócrates sobre la naturaleza de la justicia y la naturaleza y la función social de la oratoria para los políticos y oradores. Los argumentos de Sócrates aquí, literalmente, silencian a sus interlocutores, y al final del diálogo, Calicles prácticamente se retira de la conversación. Y así la caracterización de los interlocutores sigue siendo un aspecto clave de la parte final del diálogo. Calicles, inicialmente un orador, comienza con una educación y aparentemente cuidadoso, pero rápidamente se vuelve hostil, grosero y torpe. Su negativa a hacer concesiones a Sócrates, incluso cuando éste lo refuta, le impide responder a las preguntas de Sócrates con sinceridad. Dado que la sinceridad, la buena voluntad y la disposición a ser perfectamente franco son las tres cosas necesarias para que el método de interrogación tenga éxito, y Calicles demuestra ser un interlocutor totalmente inadecuado. Al final del diálogo, está tan humillado y molesto que deja de participar activamente en la conversación, lo que obliga a Sócrates a seguir desarrollando sus ideas por su cuenta a través de una serie de discursos más largos. Por otra parte, la idea de excelencia o virtud también se vuelve particularmente importante en la sección final del diálogo, con Sócrates tratando de definir la mejor manera para que una persona viva su vida, abordando el significado de lo correcto y lo incorrecto. La posición de Sócrates de que el autocontrol o la moderación produce felicidad se opone a la idea de Calicles de que el placer produce felicidad, y la defensa de Sócrates desde su punto de vista se basa en su argumento de la unidad de virtudes, es decir, que para poseer el arete o la excelencia, uno debe poseer las virtudes de la moderación, justicia, reverencia y coraje. Además, Sócrates concluye a través de una serie de argumentos que esas virtudes se basan no solo en la ley humana o convención, sino también en la naturaleza, afirmando refutar la posición representada por Calicles, es decir, que la convención y la naturaleza se oponen. Sócrates además define al político ideal en esta sección como un experto con conocimiento, y no solo de creencia, sobre el significado de lo correcto y lo incorrecto, que a su vez usa este conocimiento para aconsejar a los ciudadanos sobre lo que es mejor para ellos, es decir, lo que es mejor para sus almas. Estas ideas representan las propias opiniones de Sócrates sobre la naturaleza y la función social de la oratoria. Aquí Sócrates emplea la misma analogía del oficio que ha usado a lo largo del diálogo, comparando al político con artesanos, como médicos u otros expertos que asesoran a otros en su área de especialización. Estas ideas también reflejan los sentimientos antidemocráticos de Sócrates y no son cuestionados por sus interlocutores, ya que todos los hombres presentes parecen considerar la moralidad de una turba de ciudadanos sin guía con escepticismo. La conclusión a la que llega Sócrates es que, en cierto sentido, él es el único político verdadero en Atenas, porque solo él aconseja a los ciudadanos sobre lo que es mejor para sus almas, aunque hacerlo lo haga impopular. La aparente victoria de Sócrates también pone de relieve algunas de las limitaciones del método socrático, lo que deja en el aire el debate sobre si este método ha revelado realmente la verdad, o si Sócrates simplemente ha establecido sus propias opiniones, explotando los descuidos e insuficiencia de los argumentos de sus interlocutores. De hecho, en algunas ocasiones Sócrates emplea argumentos poco sólidos que sus interlocutores no consiguen rebatir. Por ejemplo, Calicles podría haber definido mejor su identificación del placer y la felicidad
si no hubiera estado de acuerdo con la discutible afirmación de Sócrates de que el dolor y el placer coexisten cuando no satisfacen deseos como el hambre. Incluso si Sócrates expone las debilidades de las posiciones de sus interlocutores, esto no significa que las conclusiones resultantes sean verdaderas, solo que son menos aparentes e inconsistentes que las posiciones que han sido refutadas. Y esta conclusión y la conciencia de Sócrates de que su impopularidad lo pone en peligro de ser denunciado y destruido por sus enemigos, prefigura la realidad del juicio y ejecución de Sócrates por impiedad. Tal vez sea en este contexto que debemos entender el relato final de la otra vida, que Sócrates caracteriza como verdadero, aunque esté remendado a partir de varias tradiciones y fuentes míticas. El relato de Sócrates, donde todos son juzgados por los dioses después de morir y los buenos son recompensados y los malvados son castigados. Con esto en mente, un hombre justo como Sócrates no necesita temer ni siquiera la muerte, porque ser justo y hacer el bien es en última instancia la mejor de todas las formas de autodefensa.